fracking es un tema que, bueno, pues ha causado muchas polémicas históricamente hablando. Hay gente que está pro fracking, hay quien critica el fracking, esta práctica que, bueno, finalmente se abre la puerta desde el gobierno de la República a que esto pueda venir en camino. Estamos hablando de los anuncios que hizo la presidencia de la República sobre el tema del fracking. Se instaló una comisión de expertos, una comisión invitada por la presidencia, pues para analizar precisamente el tema. Y sabemos que, bueno, ya en cualquier momento habrá algún anuncio, tendrán que dar algún anuncio próximamente sobre qué va a pasar con el fracking en México. Y bueno, pues justo en este contexto, a la espera de que el gobierno asuma una postura más nítida y clara de qué camino tiene el asunto del fracking en México, pues en este marco de cosas se va a presentar el día de hoy un mapa y estudio del fracking sin coordenadas públicas. Estamos hablando de una presentación que se hará en línea. Es un día difícil para hacer cualquier cosa presencial en términos académicos o de cualquier cosa. Y bueno, pues se hará en línea una presentación de la que nos va a hablar Manuel Llano Vázquez Prada, que es el director de Cartocrítica. Con Manuel hemos conversado en diferentes ocasiones, cosa que siempre le agradezco, y en esta ocasión se tomó el tiempo para dar una vuelta y venir al estudio y platicar con él esta mañana. Al ratito, a las 10 de la mañana de este martes 30 de junio, harán la transmisión por el canal de YouTube del Instituto, del IIS. Instituto de Investigaciones Sociales. El IIS, que es el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y en este canal del instituto es que será la transmisión a las 10 de la mañana. Así que, Manuel Llano Vázquez Prada, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Al contrario, me da mucho gusto otra vez estar contigo. Como siempre, estarás junto con José Rafael Flores Hernández de Cartocrítica y con Beatriz Olivera Villa, que es de Engenera, que al final de cuentas hablarán de este fracking. Y lo que ustedes ponen en su presentación es presentación del mapa y estudio fracking sin coordenadas públicas. ¿De plano? Es correcto. Resulta que mientras tenemos un anuncio del fracking, bueno, de esta inquietud, interés, casi que una decisión tomada, pero mientras está ocurriendo esto, digamos, en las altas esferas, en la mañanera, incluso con un comité de expertos que está visiblemente sesgado hacia ser petrolero, y resulta que las comunidades que van a ser potencialmente afectadas, pues no tienen información de dónde va a ocurrir esto. Parecería que Pemex y la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos pues han venido sistemáticamente deshaciéndose de la información pública respecto de la ubicación de los recursos no convencionales, que son el tipo de yacimiento de gas y de petróleo que requiere forzosamente el uso de fracking. Y entonces, la última información geográfica, desagregada, con datos abiertos que se tuvo, fue de 2018. Y de 2018 hasta acá, resulta que la información ahora está reservada y ya no es posible conocer de manera puntual dónde están estos yacimientos. Es decir, lo que Pemex públicamente pone en sus documentos es la ubicación de las provincias geológicas, de las provincias petroleras. Si hiciéramos el equivalente en agua, digamos, es la cuenca hidrológica, ¿no? En este caso es la provincia geológica del subsuelo, y esa unidad enorme en dimensiones, pues es la información que queda pública, pero no así el área precisa de en dónde es que Pemex tiene interés de iniciar la exploración y eventualmente la extracción. Eso es lo que, pues ante ese vacío de información, nosotros decidimos pues rastrear todas las fuentes posibles. Nos fuimos a revisar documentos desde el 2012 de la CENER, de Pemex, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para ir reconstruyendo paso a paso dónde es que Pemex está volteando a ver, para finalmente poder decir, bueno, estas son las áreas de mayor interés donde pues potencialmente Pemex estaría volteando pasado mañana, y bueno, en cuanto se les diera luz verde para continuar con una exploración y eventualmente con una extracción. De eso se trata en un primer momento el documento que queremos presentar. Y es este mapa, dónde está y qué dimensiones tiene. Y lo segundo que se trata, nuestro documento, es identificar, bueno, ¿y quién vive ahí? ¿Y de quiénes son estos territorios?
Y eso, pues nos llevamos datos alarmantes. Resulta que en el área de exploración y extracción tenemos una población de más de 6 millones de personas. 1,5 millones de estas personas son mujeres en edad reproductiva, es decir, población que es altamente vulnerable y en caso de embarazo, y 1,250,000 personas sin derecho a biencia a servicios de salud, y 600,000 de estas personas son niños y niñas de primera infancia, de 0 a 5 años, que también pueden ser potencialmente los mayores afectados, y habitan más de 800,000 hablantes de lengua indígena, y todo esto ocurre en un territorio de 7.7 millones de hectáreas, y que sería lo que estaría más o menos Pemex volteando a ver como un territorio potencial. Y esta población... ¿Cuántos? 7 puntos. 7.7 millones de hectáreas. ¿Es el universo potencialmente susceptible de ser explotado por fracking? Es correcto. ¿Qué estados principalmente? Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, y San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. ¿Y de estos estados se tienen los específicos lugares donde podrían explotar? Claro, y eso es justo es el mapa que van a análisis. presentar. Eso es justo es lo que van a presentar hoy a las 10. Exactamente, y a partir de ahí pues poder calcular cuántos pozos nuevos se tendrían que perforar y fracturar, cuál es el costo económico de estos pozos, y cuánta agua se tendría que utilizar. Y entonces, y sobre todo la ecuación de cuando vemos las afectaciones, el nivel de magnitud de las afectaciones contra el supuesto beneficio que esto traería. Y resulta que el beneficio es muy efímero. Y estamos hablando de 5.9 años. 5.9 años de consumo de petróleo y 3.7 años de consumo de gas. A eso equivale, más o menos, extraer estos recursos. ¿Y los efectos diversos son múltiples? Los efectos que tenemos en volumen de agua consumido, en contaminación de agua, en emisiones atmosféricas, en actividad sísmica y por supuesto afectaciones a la salud, desde malformaciones congénitas en recién nacidos, cáncer, enfermedades respiratorias. No, tenemos una colección de impactos y una devastación del territorio y que no se justifica. No, por eso justamente es que tenemos muchos países alrededor del mundo, Alemania, Escocia, Francia, Nueva York, Washington, bueno, los estados en Estados Unidos, donde se ha prohibido el fracking. Claro. ¿En dónde sí? En donde sí, por ejemplo, en Pensilvania, en Oklahoma, en Texas, y donde la evidencia, y tras 20 años de una actividad comercial intensiva, pues la evidencia científica se acumula en miles de artículos con revisión de pares publicados en revistas científicas que dan cuenta de los impactos a la ganadería, como sería el caso de Coahuila, a la agricultura y a los recién nacidos, a la población en general, ¿no? Entonces, la evidencia científica se acumula, mientras que pues los supuestos beneficios pues no resultan tantos. ¿Qué se espera de este grupo o esta comisión de expertos que nombró la presidencia? Ha ido cambiando, ¿no? Me decías antes de entrar al aire que se ha ido modificando en número. Se presentó a un grupo de personas que se les presentó como los especialistas que darían su punto de vista, su valoración técnica para tomar una decisión. ¿Qué ha ido pasando con este grupo de personas? Es correcto. Del primer comité, de la primera integración que fue presentada en la mañanera públicamente, y que vaya, era inaudito ver casi cómo se arrebataban el micrófono para decir que el fracking estaba todo bien, ¿no? Inclusive creo que por ahí Raúl Bennett, colaborador de aquí, le decía a la presidenta, oiga, pues ya tienen la decisión tomada, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿Qué va a consultar si ya está tomada? Y de ese primer escenario sabemos, y recientemente se publicó en algún medio, de la nueva composición del comité, y donde bueno, parece que hay una minoría posteriormente incorporada de voces críticas y de voces que han estado pues brindando los argumentos no solo ambientales, sino también energéticos, de por qué pues resulta que esto es inviable. Pero este comité está sobre todo dominado pues por el resto
de ingenieros petroleros, de gente que tiene participación activa económica en el sector, y del interés de una Secretaría de Energía y de Pemex y por realizar esta actividad, ¿no? Y seguramente también tenemos la presión de Estados Unidos por abrir el mercado mexicano a las empresas estadounidenses, que son finalmente las que pueden hacer fracking. En México se ha realizado fracking, sobre todo en yacimientos convencionales, pero en todos los casos siempre Pemex ha tenido que contratar a empresas extranjeras, a Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, que son las empresas que tienen la capacidad para hacer la fractura. Entonces, bueno, en México, como vemos, de esta supuesta soberanía energética, nos queda muy poquito, ¿no? O sea, es una... Y lo que se podría obtener es poca cosa, frente a un costo económico altísimo, un volumen de agua inaudito, ¿no? Y estamos hablando de más de 190 millones de metros cúbicos de agua, que esta cifra es demasiado para lo que podemos comprender, pero la podemos traducir, digamos. Imaginemos que cada mexicano, de los más de 120 millones que somos, cada mexicano tuviera que poner una pipa y media de 10,000 litros cada una. Esa es la cantidad de agua que requiere Pemex para hacer fracking. Y esto es el trabajo del comité. El comité tiene no solo que decir si hay un... ¿Agua reciclada? ¿Agua qué? Pues bueno, les gusta mucho decir que el fracking no utilizaría agua, ¿no? Agua dulce. A lo cual siempre respondemos, bueno, es maravilloso. Entonces empecemos por prohibir el uso del agua dulce para fracking, si lo que están diciendo es verdad. Pero desde luego eso pues parecería un mal chiste porque no hay fracking sin agua, no hay tratamiento de agua. Lo hay de manera experimental, pero no con viabilidad comercial. Y esta falta de viabilidad comercial tiene que ver con el alto costo que tiene o que le agregaría todavía al barril de petróleo. De por sí, extraer hidrocarburos, gas o petróleo frente a una extracción convencional ya es de 4 a 5 veces más costoso. El barril de petróleo resultante es 4 o 5 veces más caro. Si todavía a eso le tienes que agregar el tratamiento del agua, pues pierdes la factibilidad económica. Ya no es viable seguirlo haciendo. Y esa es la razón a nivel global, que si bien pueden existir tecnologías experimentales, estas no se implementan a nivel comercial. Y vemos los resultados de esto. No solo es una cuenta de si sale o no sale. Vemos los resultados de manera tangible. En el caso de Texas, en Midland, que es como el epicentro del fracking a nivel global, pues ahí lo que se tiene son estas piscinas, estos grandes depósitos de agua envenenada. Bueno, la industria le llama agua de retorno, agua producida, que es el agua que sale del pozo, y a veces se puede recuperar bastante, a veces bastante menos, pero toda esta agua envenenada queda en estos depósitos al aire libre, evaporándose, lixiviándose, afectando la salud de todos alrededor. Y esa es la realidad de cómo el agua no se trata. Esto es lo que ocurre el día de hoy en Texas, el mayor lugar de fracking en el mundo, ¿no? Entonces, pues no hay una viabilidad económica que permita tomar otras alternativas. Y entonces, bueno, pues lo que esperaríamos de este comité es que haga eco de la mejor ciencia internacional. Recientemente se publicó una carta de casi 180 científicos mexicanos e internacionales y de personas académicas que urgían respetuosamente al comité y a la presidenta a que hicieran eco, por ejemplo, del compendio de hallazgos médicos y científicos, que este compendio, tiene más de 2,300 artículos científicos, investigaciones, que han documentado todos los impactos al aire, al agua, al suelo, a la salud del fracking alrededor del mundo. Entonces, pues de personas científicas a personas científicas decían, por favor, hagan caso de la mejor ciencia internacional, en la que, por cierto, hay que decir, en este comité, pues violentando cualquier disposición de nuestra propia ley de ciencias en México, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no se tiene la presencia de personas de pueblos indígenas, cuya ciencia, cuyo conocimiento está protegido por ley como parte de la mejor ciencia disponible. Bueno, ayer se presentó la propuesta de iniciativa de ley general para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas. Ayer la presentó Adelfo Regino en la conferencia matutina. Pues
pues en el mapa general de esta iniciativa de ley que estará por presentarse en algún momento, pues se habla de tomar la opinión y que se tome en cuenta a los pueblos originarios para cualquier circunstancia que venga. Me imagino que incluido el fracking, o debería estar en ese mapa. Pues bueno, la consulta es un tema polémico, ¿no? Cuando la consulta llega impuesta en los tiempos del Estado y con la gente definida por el Estado, pues normalmente lo que sale de ella, pues ya lo podemos esperar, ¿no? Salen consultas amañadas. Estamos viendo ahorita el caso de Topolobampo con la planta de amoníaco, ¿no? Donde las comunidades que están inmediatamente cercanas a la planta y pues resulta que votaron, dijeron aquí no. Y claro, la consulta fue diseñada incluyendo comunidades lejanas que curiosamente dijeron que sí, ¿no? Y entonces la consulta es un tema bien polémico y en muchos casos muchos pueblos indígenas y originarios lo que dicen, bueno, consulta, pues ¿por qué no mejor una autoconsulta en nuestros tiempos, en nuestros cánones y nosotros les decimos, no vengan desde allá? Entonces, bueno, creo que hay mucha polémica todavía y en torno a si ese sería un camino viable o simplemente el respeto a los territorios. Y hay que recordar que en la Huasteca Potosina y en el norte de Veracruz hay más de 200 ejidos y comunidades que han declarado sus territorios libres de fracking. Y eso ya es una autoconsulta, ¿no? Ellos decidieron en sus reglamentos internos que ahí no. Y la preocupación que tienen todavía estos pueblos es, bueno, ¿qué pasa ante un escenario? No sabemos, pero un escenario que dijera, bueno, en tu ejido no, y respeto tu territorio y tu ejido no, pero afuera de tu ejido sí. ¿Y qué separa el tejido a unos metros de tu ejido? Claro, ¿no? O sea, a unos metros, a 100 metros, a 1 kilómetro, donde las afectaciones documentadas en la ciencia internacional, pues las afectaciones directas a la población, a las mujeres embarazadas, a la respiración, a la mayor incidencia de cáncer, ocurre de manera directa en 15 kilómetros en torno a un pozo, ¿no? Veíamos el caso del kinder y la primaria a las que le construyeron la refinería de Dos Bocas, muro con muro, y donde Pemex y la presidenta decían en la mañanera que no les afectaba. Hay un reglamento de escuelas que indica que una instalación de ese tipo no puede estar a menos de 1,000 metros, perdón, a más de 1,000 metros de distancia de una escuela. No tiene que haber una distancia de 1,000 metros al menos. Aquí la construyeron barda con barda y dijeron que no les afectaba. Y entonces, ¿qué podemos esperar de un escenario donde dijeran, bueno, te hago una consulta o resulta que aquí no, pero afuerita sí? No, ese escenario no está planteado oficialmente, pero estamos imaginando que podría llegar a construirse. Ni más ni menos, pues ahí está el tema. Manuel Llano Vázquez Prada, en cualquier momento pues se tendrá que anunciar el gobierno qué resultó de la consulta a los especialistas. Y veremos qué tipo de situación se da, en pocas palabras, pero no hay un plazo fijo, no hay una fecha determinada, pero se espera que pronto, porque ya trabajaron cuántas semanas o meses. Pues justo la fecha que había anunciado la presidenta, digamos quizá de manera informal, pero había dicho que 2 meses a partir de que se presentaba, ya se cumplió. Entonces, en cualquier momento, esperando que en cualquier momento la presidenta de la República hablaría del fracking y en cualquier momento sabríamos qué tipo de decisión tomó el gobierno de la República en un tema que era tabú, ¿no? Para su grupo político. Pues sobre todo recordemos que la presidenta llegó a ocupar el cargo que tiene y con la promesa de prohibir el fracking, ¿no? Esto fue del llamado Plan C, una de las 20 iniciativas. ¿Quién la hizo cambiar de opinión? ¿Quién la hizo cambiar de opinión? Y parecería que hay muchos intereses, ¿no? Y sin lugar a dudas, desde Estados Unidos hay un interés grande, pero también el interés es de Pemex y también el interés será de muchos prestadores de servicios del sector petrolero que ven ahí un gran negocio. Y entonces, bueno, pues sí, hay este cambio radical de opinión donde México votó por la prohibición del fracking. La presidenta lo decía, México votó por la reforma judicial. Bueno, México votó por la prohibición del fracking. Nada más que en este caso no se está tomando en cuenta. Y déjame adelantarte del estudio que vamos a presentar en un ratito, pues que justo queremos decir, y digamos los principales hallazgos, es que no estamos hablando de una misma problemática replicada en todos los territorios.
Estamos hablando de 3 provincias petroleras, Sabinas, Burro Picachos, Burgos y Tampico Misantla, 3 provincias petroleras, cada una con un conflicto distinto. Y porque mientras que en Sabinas, Burro Picachos, el conflicto principal es que no hay agua. El 100% de las cuencas y acuíferos donde ocurriría el fracking, hoy por hoy están en déficit. No hay agua disponible. ¿De dónde la van a sacar? En el caso de Estados Unidos toman el agua del río Bravo, pero México no puede hacer lo mismo. Y entonces no tenemos agua en Sabinas, Burro Picachos. En el caso de Burgos, el conflicto es otro. Tenemos ahí una población rural sumamente dispersa. Y la mayor parte de la población vive no directamente en el área de extracción, sino en el área de impactos directos, es decir, en este radio de 15 kilómetros. Y esto nos lleva a un escenario sumamente complejo y difícil para la población local de cómo poder ejercer su derecho a la salud, su derecho al medio ambiente sano, su derecho a defender el territorio, cuando ni siquiera van a estar con el pozo enfrente, pero sí en un radio de afectación. Ese es el caso de Burgos. Y Tampico Misantla presenta otra problemática. Tiene una alta densidad de población rural, tiene más de 800,000 hablantes de lengua indígena, los pueblos Tenec, Nahua, Totonaco, que están en toda esta región, una alta cantidad de propiedad social, ejidos y comunidades. Es decir, la complejidad agraria y de pueblos indígenas que tienen derecho a la libre autodeterminación es lo que estarían enfrentando en Tampico Misantla. Entonces tenemos 3 provincias, 3 conflictos, pero en todos los casos el mismo resultado, que es que no hay viabilidad para hacer fracking en México. Pues ahí está el planteamiento que haces desde Cartocrítica, esta ACE que diriges, Manuel Llano Vázquez Prada. Y bueno, pues nos vamos con el tema del fracking. No puedo despedirme del todo sin preguntarte también sobre otro asunto de enorme importancia del que hablamos en su momento, que tiene que ver con el derrame en el Golfo de México, del cual, bueno, pues tú fuiste una voz muy importante y otros especialistas que al final, pues, imperó la razón, digamos, ¿no? Imperó la información que ustedes habían dado respecto a lo que había ocurrido con este derrame en el Golfo de México. ¿Qué balance haces tú que viste del minuto 1 al momento lo que ocurrió con este derrame del Golfo de México, incluida pues el comportamiento institucional, el rechazar, el negar lo que estaban ustedes diciendo por un lado, y por otro lado resolver entre comillas el asunto despidiendo a unos cuantos funcionarios, pero el responsable final, bueno, finalmente salió de la forma en que supimos. La presidenta de México dijo que Víctor Rodríguez Padilla, que era el director de Pemex en ese momento, pues le había dicho que sí le aceptaba ser director de Pemex, pero por año y medio nada más. Ajá, ajá. Y bueno, que lo invitaba, entonces que iba a ser, que era un año y medio, porque se iba a la academia, ¿no? Y lo nombra en otro lado. En fin, todo lo que hemos visto de la conducta institucional respecto al petróleo, al derrame, a la información, al manejo de la información. Y luego esta terrible historia donde se muestra a Rodríguez Padilla en una circunstancia de violencia contra su esposa, que es indignante, que ya se tomaron cartas en el asunto, que hay una investigación en proceso, pero vaya mapa completo, ¿no? ¿Qué te dice todo esto? Déjame pasar del fracking a todo esto. Pues el status quo. El status quo. No cambia nada. Y vaya, Pemex oculta, Pemex miente y luego lo resuelve bajo un pacto de impunidad. Hay un pacto de impunidad para Pemex, donde no importa la cantidad de derrames, explosiones. En este momento lleva más de 100 días el Pozo Crem 1 incendiado y en llamas. Las comunidades alrededor en el sur de Veracruz tuvieron que ser desplazadas y se les inunda una refinería, se les incendia, se les vuelve a inundar, se les vuelve a incendiar. Y estos son los grandes eventos que vemos. Pero están también los eventos cotidianos, los de todos los días. Los pozos, tú vas a campo, en Poza Rica, en Papantla, en Tabasco, en toda la zona petrolera, y todos los pozos están burbujeando con su charquito de petróleo, donde la gente está acostumbrada. Y recientemente me contaban de un pozo al que finalmente hasta le construyeron una casa encima, un pozo abandonado, y usaban lo que quedaba del llamado arbolito de Navidad, de la tubería del pozo, la usaban para ponerle una mesa encima y una tabla y usarlo de mesa. Pero esto no solo es anecdótico, esto es la realidad
de las instalaciones petroleras en México, donde los pozos, los ductos, las baterías de separación, las estaciones de compresión están al lado de la milpa, están atrás de la escuela, están frente a las casas y todos están fugando, todos están con derrames cotidianos y ese es el Pemex que tiene un pacto de impunidad, donde en este caso del derrame lo que vimos fue, bueno, se sancionó la mentira, pero Pemex se mantuvo impune. Y lo vemos en todo lo que ocurrió. Inclusive hasta con la salida del director, pero Pemex al día de hoy no es responsable de ningún hecho. Imagínate. Manuel Llano Vázquez Prada, te aprecio muchísimo que estés aquí como director de Cartocrítica. Suerte en la presentación. Quien quiera conectarse entonces al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales y en las redes de Cartocrítica a las 10. A las 10 de la mañana. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente del asunto y de la presentación de este informe, mapa e informe del fracking sin coordenadas públicas. Y bueno, ya nos estarás contando de lo que venga. Gracias por estar aquí. ¿Eres futbolero? No tanto. No tanto. ¿Pero cuál es tu pronóstico para esta noche? Que gane México. Bueno, que gane México. Claro que gane México. Ponle marcador. Me voy con el 3-0. ¿3-0? ¿Quién dijo 3-0? Yo dije 3-1, ¿eh? Ah, 3-1. Yo dije 3-1. ¿Tú coincides conmigo? Vámonos, me voy junto contigo. Venga, con el 3-1. 3-1 México. Que gane México. Venga. Que gane México. Venga, un abrazo para ti, Manuel. Gracias por estar aquí. Bueno, pues que gane México. Gracias al público que está en nuestro buzón de voz del Mundial. Y bueno, gracias al público que está enviando mensajes de todo tipo.